Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la sanidad en Cristo Jesús. Dios es Dios de sanidad, la tierra está enferma, toda la humanidad está con problemas de enfermedad y necesitamos acudir a Dios. Dios es bueno con la humanidad, solamente tenemos que seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Hace 21 siglos Jesucristo vino a sanar a los enfermos. El evangelio que hoy se predica tiene que ver con la sanidad. Jesucristo recorría ciudades y aldeas cuando estuvo en la tierra. La Biblia dice que Él enseñaba de las Escrituras, predicaba el evangelio y sanaba las dolencias del pueblo. Hoy la iglesia cristiana está predicando el evangelio, enseñando de las Escrituras y sanando las enfermedades. Por eso en la reunión de una iglesia debe haber siempre oración por los enfermos. No se puede terminar un servicio en una reunión si no hay oración por los enfermos, porque la oración trae la bendición de salvación, de perdón de pecados y de la sanidad del cuerpo. Todo eso está registrado en la Biblia y hoy hablaremos de oraciones que están registradas en la Biblia que han traído sanidad. Hablaremos de la oración de sanidad. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, bueno, la oración es una descarga eléctrica, ¿no? Se podría decir, o un poder que se está descargando. Que se libera. Que se libera o se desata sobre alguien. Por eso, así como la oración es poderosa, también es poderosa a lo cual también se envía. Porque el poder, por ejemplo, si desatamos sanidad sobre alguien que está enfermo, entonces el poder se transmite, ¿no?, a ese enfermo y entonces deja de ser enfermo porque estás desatando sanidad. Entonces, por eso es muy importante el orar, desatando, ¿no?, el poder liberador de Dios para que los enfermos sean sanados, para que los oprimidos sean liberados y entonces se manifieste la gloria de Dios, que es por eso que Dios quiere que todavía la iglesia esté sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos, para que así la gloria de Dios se pueda transmitir del cielo a la tierra. Por eso todo cristiano debe caminar en la llenura del Espíritu Santo. Jesucristo habló de ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, Jesucristo habló del bautismo en agua, pero también habló de otro bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Hechos 1, 8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Todo cristiano debe caminar en el poder del Espíritu Santo. Y ese poder es el poder de sanidad, es el poder de liberación de espíritus malos. Cuando se libera ese poder del Espíritu Santo, cuando hablamos sanidad, cuando estamos orando por los enfermos, hay poder en la boca de un cristiano. Cuando un cristiano bendice en el nombre de Jesucristo, el poder liberador, el poder sanador se estará manifestando. Por eso el cristiano debe caminar bajo este poder, el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo que la fe debe estar fundamentada sobre el Espíritu Santo, o sea, nosotros debemos caminar en fe, pero la fe fundamentada en el poder del Espíritu Santo. Podemos comenzar leyendo Primera de Corintios. La Biblia es un libro de enseñanza, es un manual que nos va guiando aquí en la tierra de lo que tenemos que hacer. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo está hablando de este poder en el versículo 21 y 22. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación,
porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Así es, la predicación del Evangelio es locura para muchas personas que no entienden cómo la muerte de Jesucristo trajo victoria al que cree en Jesucristo, al que cree en la muerte de Jesucristo y en su resurrección, es victoria, es el poder de victoria. Y se está fundamentando la fe en la resurrección de Cristo. Ahí lo dice el siguiente versículo, el 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder que vino del cielo, es el poder de Dios, el poder que libera a los cautivos, es el poder por el medio del cual echamos fuera demonios, es el poder por medio del cual las enfermedades salen de los cuerpos. Por eso ese poder debe manifestarse en hombres y mujeres que han creído en Jesucristo aquí en la tierra. El apóstol Pablo sigue diciendo en el capítulo 2, versículo 4 y 5 de Primera de Corintios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La sabiduría vino del cielo en Cristo Jesús. Y nuestra fe aquí en la tierra, la fe de todo cristiano, debe estar fundamentada en el poder de Dios, el poder que es Cristo Jesús. Cristo resucitó de los muertos para que ahora la iglesia pudiese orar por los enfermos. Cuando el cristiano abre su boca y reprende espíritus de enfermedades, el Espíritu Santo está obrando, liberando ese cuerpo enfermo. Cuando el cristiano está diciendo, Jesucristo te sana, sé sano en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo está obrando, trayendo la sanidad. Por eso el poder se libera en la boca. Nuestra fe, la fe del cristiano, está fundamentado en el poder de Dios. Dios es poder. Cristo es el poder de Dios y el poder se manifiesta por medio del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo, recibirán poder y me seréis testigos. No podemos ser cristianos hablando de un Cristo resucitado si no estamos manifestando el poder de Dios. Por eso tenemos que orar por los enfermos. Es Dios quien estará obrando en la oración que hagamos aquí en la tierra. Es Dios quien hace la sanidad, es Dios quien libera a los cautivos, es Dios quien estará obrando para que el enfermo sea sano. Pero alguien tiene que hablar la palabra, alguien tiene que estar orando. Y ese es el trabajo de nosotros los cristianos. Por eso dice la carta de Santiago que si hay alguien enfermo en la casa, si alguna persona está enferma, debemos llamar a las personas que caminan en fe, a las personas llenas del Espíritu Santo. La Biblia dice, llamen a los ancianos de la iglesia. Estos representarían a los líderes espirituales o a los pastores, aquellas personas que están llenas del Espíritu Santo, que caminan en fe, para que puedan manifestar el poder del Espíritu Santo a los enfermos. Porque el enfermo posiblemente esté debilitado en su fe, porque la enfermedad va debilitando no solamente el cuerpo en lo físico, sino también en cuanto a la fe. Muchos están debilitados en su fe, están debilitados en su cuerpo físico y en su mente, sus pensamientos están siendo atacados los pensamientos por el enemigo para que las personas estén dudando de la palabra de Dios, duden de la sanidad de Dios, duden de los milagros de Dios. Por eso el predicador, el que va a orar por los enfermos, debe estar firme en fe, saber lo que tiene que hacer, no ir solamente para darle una
palmadita al enfermo, sino para ejercer la autoridad contra los espíritus que están afectando a los enfermos. Hay espíritus que están afectando la mente del enfermo, están afectando las células de los cuerpos, los órganos internos de los cuerpos. Hay dolor muchas veces en los cuerpos y las personas enfermas no pueden hacer mucho en cuanto a la fe. Pero el que va a orar debe caminar con fe, lleno del poder del Espíritu Santo para poder actuar. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago: si hay alguien enfermo en casa, acudan a aquellas personas que podrán ayudarle. Esto es los ancianos de la iglesia. Podemos leer Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Estos dos versículos hablan de salvación y hablan de sanidad. La oración por los enfermos, la oración de sanidad trae la salvación del enfermo. Si el enfermo ha cometido pecados y por sus pecados le ha abierto puertas al enemigo y hay virus, bacterias que están afectando el cuerpo porque hay puertas abiertas, entonces la oración de sanidad lo liberará, lo va a salvar de esa cautividad del enemigo. Dios lo perdonará. Dios perdona los pecados. Por eso la oración por sanidad es importante para que el perdón de Dios venga sobre la persona que está afligida, que está cautiva por el enemigo. Esto es lo que tenemos que conocer todos los cristianos y saber lo que tenemos que hacer cuando hay un cuadro de necesidad, sabiendo que el poder está en la oración de sanidad. Solamente tenemos que abrir la boca y soltar la palabra de sanidad. Podemos leer lo que sucedió con Pedro, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. La Biblia habla de cómo Pedro estuvo en un lugar llamado Lida. Vayamos al capítulo 9 de Hechos, porque aquí Pedro el apóstol, lleno del poder del Espíritu Santo, un día Pedro dijo: oro y plata yo no tengo, pero yo tengo lo que tengo, el poder del Espíritu Santo, y por eso en el nombre de Jesús reprendió la enfermedad a un paralítico en la ciudad de Jerusalén. Aquí está Pedro en otro lugar llamado Lida, y llegó a un lugar donde había una persona enferma. Su nombre, esto es necesario conocerlo, debemos ser específicos en la oración. El nombre del enfermo se llamaba Eneas, y el apóstol Pedro le habló por su nombre, se dirigió a Eneas. La persona que estaba enferma era Eneas, porque no podemos estar dirigiendo la palabra de manera dispersa. Tenemos que dirigirla a donde está el enfermo, a menos que haya muchos enfermos. Pero si es una persona, aquí Pedro, el apóstol, está dirigiéndose a Eneas, y fue el apóstol Pedro quien le dijo: Eneas, el Señor te sana, Jesucristo te sana. Así que Pedro abrió la boca, soltó la palabra de sanidad sobre una persona enferma, y el Espíritu Santo trajo la sanidad inmediatamente sobre Eneas. La oración debe ser precisa, específica, y debe ejercerse con toda autoridad, como en el caso de Pedro, un hombre lleno de fe, lleno del poder del Espíritu Santo, y que aplicó los principios de la palabra, aplicó la oración de sanidad. Leamos Hechos 9 del 32 al 35.
Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí tenemos cómo Pedro ejerció la autoridad liberando el poder de sanidad a través de su boca. Todo cristiano debe abrir la boca donde haya necesidad, donde haya enfermedad, para reprender las enfermedades y desatar la sanidad. Así como Pedro dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y dice la Biblia que Eneas se levantó a hacer su cama. Así que esta es la sanidad que Dios ha determinado para todo el que crea en Jesucristo. Jesucristo sigue sanando. Volvemos a Santiago, porque aquí en Santiago está hablando la palabra de Dios de la salvación a los enfermos y la sanidad. Hay alguien enfermo en casa, hay que llamar a los ancianos, ungirlos con aceite a los enfermos, reprender las enfermedades. La oración de fe salvará al enfermo. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así que Dios nunca le da ventaja al diablo con respecto a la enfermedad. Se necesita un hombre o una mujer que le crea a Jesucristo, un siervo de Dios, una sierva de Dios, que ejecute su palabra. Donde hay un enfermo, hay que reprender la enfermedad y desatar la sanidad. ¿Sí? ¿Quieres agregar? Sí, bueno, hablando del apóstol Pedro, porque aquí empezaría después con Eneas un triángulo, vamos a decir, de bendición. Porque después de estar en Lida, bueno, Lida hoy representaría donde está el aeropuerto de Tel Aviv, allá en Israel. Y bueno, ya después después de Lida, cuando sanó a Eneas, fue cuando fue a Jope para después resucitar a Dorcas, que también se llamaba Tabita, que es allí mismo en Tel Aviv, una zona, la parte más antigua de Tel Aviv, que se llama Jaffa. Y Jaffa hoy en día, que es Jope, lo encontramos en la Biblia. Y de allí pues después iría a Cesarea para visitar la casa de Cornelio. Y ese es el triángulo de bendición que bueno, aquí resalta, ¿no? Que todos los habitantes de Lida... Con Eneas, exacto. En Lida. Y allí dice, ¿no? En el versículo 35 de Hechos 9, ahí dice que todos los que habitaban en Lida fueron salvos, pero también menciona Sarón, y Sarón es un valle, y ese es el valle que está desde Tel Aviv hasta el Monte Carmelo, llega hasta donde está, vamos a decir, Cesarea. Cesarea Marítima. Exacto, entonces quiere decir que lo que Dios hizo con Eneas en Lida llegó a Jope, llegó hasta Cesarea, llegó en toda esa región, que es la región que se le conoce como el Valle de Sarón. O sea que la buena noticia de sanidad se extendió por todo el Valle de Sarón, toda esa gran extensión que tiene que ver con lo que hoy es Tel Aviv, hacia el norte de Tel Aviv, sí, hasta llegar a lo que es, o donde estuvo Cesarea Marítima. Allí estaba la casa de Cornelio, donde empezó el movimiento del Espíritu Santo con los gentiles. Allí comienza la iglesia gentil, con un grupo de gentiles en la casa de Cornelio en Cesarea Marítima. Todo eso está en el libro de los Hechos, capítulo 10. La Biblia dice que estaba orando Cornelio y un ángel se le apareció para decirle: manda por Pedro, a buscar a Pedro. Pedro está cerca, en un lugar cerca del mar, en Jope. Y entonces Cornelio mandó por Pedro. Pedro ya estaba recorriendo esa región. Como dice el pastor, había llegado a Lida, que está cerca de Tel Aviv hoy en día, hizo
la sanidad de este hombre paralítico, 8 años de estar paralítico, y Pedro habló la palabra de sanidad, Jesucristo te sana. Y de allí, bueno, pues fue a Jope. No, sí, a Jope, donde estaba resucitó Tabita. a Tabita o Tabita, Dorcas, sí, a Dorcas. que era la costurera del Allí pueblo. hubo una gran resurrección. Entonces ese fue un segundo milagro. Sí. Y el tercer milagro es cuando el poder del Espíritu Santo descendió del cielo sobre la casa de Cornelio. El apóstol Pedro estaba sorprendido, maravillado, porque Dios había tenido misericordia de los gentiles. Porque los judíos creían que la bendición de Pentecostés, la bendición del Espíritu Santo, era para los judíos, porque la iglesia nació en Jerusalén, 120 judíos que recibieron el poder del Espíritu Santo para sanar a los enfermos, pero ahora era con gentiles en la casa de Cornelio. Y entonces Pedro dijo: ¿quién soy yo ahora para evitar que ellos bajen a las aguas del bautismo, entren a la iglesia, a formar parte de la iglesia cristiana? Por eso la iglesia está formada tanto de judíos como de gentiles. Hoy en día, en este siglo XXI, la gran mayoría de los que formamos parte de la iglesia somos gentiles. Este es el tiempo de los gentiles, pero todo comenzó en la casa de Cornelio. Está registrado en el libro de Hechos capítulo 10. Así que el apóstol Pedro, tres grandes milagros experimentó. Sí, al final haría un triángulo, que es lo que dice, o se le conoce, ¿no?, como el Valle de Sarón, que bueno, es todo el valle que hay desde Tel Aviv hasta el Monte Carmelo. Hasta el Monte Carmelo. O sea que los discípulos de Jesucristo siguieron extendiendo la bendición que inició el Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros. Ahora sus discípulos estaban llevando la bendición. Hoy, siglo XXI, seguimos nosotros las huellas de Jesucristo gracias al Espíritu Santo. Por eso somos discípulos de Jesucristo. Caminamos en fe, siglo XXI, y todavía hay milagros, porque el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que estuvo con el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que estuvo con Pedro, con Pablo, con los apóstoles, es el mismo Espíritu Santo que está hoy, siglo XXI, con la iglesia cristiana de nuestra generación. Y tenemos que seguir los ejemplos que nos da la Biblia, la palabra de Dios. Por eso, si vemos enfermos, tenemos que reprender la enfermedad y desatar la sanidad. Es lo que tenemos que hacer hoy en día, sobre todo en estos tiempos donde hay muchos virus, muchas bacterias, muchas enfermedades, y en cada reunión de iglesia el pastor siempre debe estar orando por los enfermos. En Santiago 5:16, allí habla de la oración eficaz del cristiano. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz de un cristiano verdadero puede mucho. Dice aquí la enseñanza: confesaos los pecados. El problema está en el pecado, pero para el pecado vino Jesucristo, ya resolvió el problema del pecado. Por eso, por ejemplo, Pedro dijo a Eneas, una persona enferma por el pecado, le dijo: Jesucristo te sana, y Jesucristo lo sanó, porque la oración de sanidad trae salvación. Así que aquí dice: confesaos los pecados unos a otros para que seáis sanados. Orad unos por otros para que venga la sanidad. La oración eficaz del justo podrá mucho, sobre todo en esta generación del siglo XXI en que estamos viviendo. Hay muchas oraciones en la Biblia que nos van orientando cómo debemos actuar, y todo comienza desde el Antiguo Testamento. Tenemos el caso de Moisés. Moisés fue usado por el Señor para
hacer grandes prodigios y milagros aquí en la tierra en los tiempos de Faraón. Y dice la Biblia que llegó el tiempo de la plaga. Hubieron 10 plagas que Dios mandó a Egipto porque Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Uno de los juicios que Dios mandó es la plaga de las ranas. Y dice la Escritura en Éxodo capítulo 8, versículo 1 y 2, que Dios mandó a Moisés a la presencia de Faraón para que le dijera: deja ir a mi pueblo a servirme. Dios es Dios de autoridad, Dios es Dios de mandamiento. Dile a Faraón, Faraón era el rey del imperio de ese tiempo, gobernando para mucho territorio, pero sobre toda autoridad está la autoridad máxima, que es Dios, el creador de las naciones, el que pone reyes y quita reyes. A él se sujeta toda persona. Y Dios mandó a Moisés y le dijo Dios a Moisés en Éxodo 8 del 1 al 2. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. La plaga de ranas fue un castigo que Dios mandó por la terquedad, la testarudez de Faraón, porque Faraón endureció su corazón y dijo: ¿quién es Dios que me está mandando a que yo suelte una nación que ha sido esclava en Egipto durante 400 años? Y Faraón dijo: no los dejaré ir. Entonces, la plaga de ranas es el castigo. Dios manda castigo, Dios manda juicio cuando hay testarudez, hay orgullo, hay incredulidad. Y dice la Biblia que vino esta plaga de ranas. Versículos del 5 al 7. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Aquí estamos viendo cómo el ejercicio de las manos. Dios ha determinado que el poder está en la imposición de manos. Hay una acción conjunta entre la boca y las manos. Aarón recibía instrucciones de Moisés. Moisés le daba instrucciones con la boca a Aarón, y Aarón tenía que ejercitar esa autoridad solamente levantando las manos. Y al levantar las manos sobre las aguas, de las aguas, dice la Biblia, empezaron a surgir muchas ranas, a subir ranas donde había agua, ríos, lagunas, etc. Entonces lo vieron los hechiceros, y para querer agradar a Faraón, tal vez ellos dijeron: podemos nosotros contrarrestar este milagro que estaban haciendo allí tanto Moisés como Aarón en el nombre de Jehová. ¿Y qué fue lo que sucedió? Trabajaron los hechiceros y se incrementaron las ranas. Podemos leer allí en el versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Aquí tenemos entonces cómo hay un choque espiritual entre el mundo de las tinieblas, el reino de las tinieblas, y el reino de la luz. Esta es la guerra espiritual, la guerra que se libra en lo espiritual. Faraón tenía brujos, hechiceros que le servían. Ellos también trabajaban en el mundo de lo espiritual.
Y así como surgieron ranas, también ellos hicieron que surgieran ranas, pero no sabían cómo solucionar el problema. El problema era que habían muchas ranas y la solución era quitar las ranas, y ellos no podían dar la solución. Por eso los hechiceros y los brujos no pueden sanar. Hay virus de enfermedad, las enfermedades están. Podemos ver el trabajo que están haciendo brujos y hechiceros, pero ellos no sanan. Incrementan la enfermedad, aumentan los problemas. Entonces Dios permite todo ello para que la gente pueda entender que solamente hay un Dios todopoderoso que puede liberar cuando hay una cautividad del enemigo. Así que aquí Faraón entendió que el único que podía ayudar a Egipto era el Dios de Moisés. Entonces mandó a llamar a Moisés y le dijo: creo que la solución tú la tienes, Moisés, si oras a Dios, si oras a tu Dios. Esta es la oración. Orar es comunicarnos con Dios. Orar es pedirle la ayuda a Dios. El problema está en la tierra. Y desde la tierra invocamos a Dios, oramos a Dios para pedirle la ayuda, para que Dios intervenga en los problemas de la tierra. Y esto lo reconoció Faraón. Faraón le dijo a Moisés, le dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Esto fue lo que dijo Faraón, pero Faraón no cumplió. Moisés oró, y conforme a la palabra que Moisés oró, Dios actuó. Dios actúa en la palabra de oración. Hay palabra de oración, Dios actúa. Hay oración, allí tenemos la acción de Dios. No hay oración, Dios no actúa. Por eso la oración es fundamental, es importante. Volvemos a Santiago cuando dice: hay alguien enfermo en casa, llamen a los ancianos. Si hay oración de sanidad, habrá sanidad. No hay oración de sanidad, no habrá sanidad de parte de Dios. Y esto fue lo que sucedió en los tiempos de Faraón. La Biblia dice que Moisés oró y Dios acudió a la voz de Moisés, a la palabra de Moisés, y por la palabra entonces vino la limpieza de ranas allí en Egipto. La Biblia dice que Faraón volvió a endurecer su corazón y no dejó ir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Por eso vinieron otras plagas, vinieron otros juicios. Esta plaga de las ranas era el segundo juicio. Y la Biblia enseña que fueron 10 juicios en total. El último juicio fue la muerte de los primogénitos. Por eso se estableció la Pascua. Así que hay mucha enseñanza aquí en la Biblia de la importancia de la oración. Tenemos el caso de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. La Biblia dice que un día Abraham, al estar recorriendo la tierra, llegó a un lugar llamado Gerar. Todo eso está en Génesis capítulo 20, versículos del 1 al 2. Allí se estableció Abraham con su esposa Sara. Recordemos, cuando Dios llamó a Abraham ya tenía más de 70 años. Sara, su esposa, 10 años menor, 60 años. Así que ya ellos eran adultos mayores cuando Dios los llamó a servirle. Abraham es el padre de la fe. Y llegaron a este lugar llamado Gerar. Y había un rey allí que se llamó Abimelec, rey de Gerar. Pero como había el temor por tierra extraña en la cual estaban llegando Abraham y Sara, Abraham dijo a Sara: dile, o vamos a decir que tú eres mi hermana. Eran hermanos y no esposos. Entonces oyó esto Abimelec, rey de Gerar, y la Biblia dice que Sara era una mujer muy hermosa, y la vio y quiso tomarla como mujer.
Pero Dios se le apareció y le dice Dios al rey Abimelec: Abimelec, si tocas esa mujer, eres hombre muerto tú y todo tu pueblo. Aquí está la historia, leamos lo que dice Génesis capítulo 20, versículo del 1 al 3. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Aquí está Dios defendiendo a el matrimonio de Abraham y de Sara. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Aquí tenemos hablando al rey Abimelec con Dios, y Abimelec mostrando la sinceridad de su corazón. Él no había tocado a Sara. Él la tomó porque habían dicho que eran hermanos, pero no había una intención perversa en Abimelec, y Dios conoce los corazones. Sigamos leyendo versículo 6. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Aquí hay una enseñanza muy importante, porque es Dios hablando de la oración. El que está diciéndole al rey Abimelec de la oración es Dios, el Dios al cual oramos, y le está revelando por sueños al rey Abimelec: habla con Abraham para que Abraham levante la oración al cielo. Él es el profeta aquí en la tierra, es mi profeta, dijo Dios. Él lleva mi palabra. Habla con Abraham para que Abraham ore por ti, para que a través de la oración venga la sanidad, venga la liberación, porque Dios había cerrado las matrices de todas las mujeres de Gerar. Todas las mujeres se convirtieron en estériles, había enfermedad y había una sentencia de muerte sobre el rey Gerar. Entonces Dios le reveló en sueños al rey que tenía que hablar con Abraham porque era profeta, y a través de la oración vendría la liberación, el perdón de pecados, la sanidad. Dios perdona los pecados en la oración de sanidad. Es lo que enseñamos en el Nuevo Testamento. Así que aquí tenemos cómo Dios está revelando todo desde el principio. La oración es fundamental. Al tiempo de hoy, todo cristiano, hombre o mujer que formamos parte de la iglesia, somos los profetas de Dios. Somos la voz profética de Dios. Por eso cualquier cristiano puede orar como profeta. Abraham es nuestro padre, padre espiritual, padre de la fe. Así que nosotros oramos y Dios actúa, porque es Dios quien muestra la importancia de la oración. Y aquí tenemos entonces, la Biblia dice que Abraham oró y entonces vino la sanidad. Dice aquí que Abraham fue recompensado y recibió mucho oro y mucha plata. Vamos a leer versículos 17 y 18, la parte última. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Y aquí tenemos cómo vino la transferencia de riquezas
de Abimelech a Abraham, versículos 14 y 15. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Y así fue vindicada. Aquí está cómo Dios interviene para que todo vuelva a la paz. Amigo, amiga, estamos en los tiempos donde debemos confiar en el Señor. Un día un centurión fue hacia Jesucristo para pedirle que orara por su siervo enfermo. Jesucristo iba a acudir físicamente a la casa del centurión, pero el centurión le dijo, Maestro, tú eres autoridad, yo soy autoridad. El centurión era una autoridad de Roma. Él entendía lo que era la autoridad. Y este centurión entendió que la autoridad de Jesucristo estaba en su boca, en la palabra hablada. Y esto fue lo que le dijo el centurión. Mateo 8, dice el centurión, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. La autoridad estaba en Jesucristo y Jesucristo, si hablaba la palabra, el enfermo iba a sanar. Jesucristo elogió la fe de este centurión. Jesús dijo, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Así que, amigo, amiga, este es un programa donde estamos enseñando de la fe que viene por la palabra de Dios, y estamos siempre orando por las personas para que se fortalezcan en fe. Vamos a terminar este programa orando por los enfermos, enviando la palabra de sanidad para cualquier persona que esté en su necesidad. Así que en este momento vamos a enviar esa palabra. ¿Puedes enviar la palabra para las personas que están allí registradas? Bueno, oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ponemos nuestras manos sobre esta lista y sobre todos aquellos que nos están viendo vía online o en la televisión. En el nombre de Cristo Jesús estoy orando, Señor, para que tú perdones todo pecado. Como sacerdote remitimos todo pecado por la sangre de Cristo Jesús y se rompe toda maldición de enfermedad, toda maldición que esté sobre los huesos, se rompen en el nombre de Jesús y soltamos sanidad porque Isaías 53 dice que por su llaga ya hemos sido nosotros curados, y bajo esa palabra estoy declarando sano cada persona que está afligida viene a libertad, se rompe todo yugo de opresión y desatamos a todos los que están cautivos, están ahora en libertad, porque para eso vino Jesucristo y Él dijo consumado es, y tu milagro está hecho ya en Cristo Jesús. Levántate y anda, porque la gloria de Dios ha venido sobre ti. Amén. Amén y amén. Esta es la oración de fe, esta es la palabra de fe que predicamos y esperamos que las bendiciones les hayan alcanzado. Hay que seguir estudiando de la Biblia para fortalecernos en fe, hay que ir a una iglesia para seguir estudiando de la palabra de Dios por medio de un pastor y ser enseñados en el camino de la verdad que nos hace libres de todo engaño del enemigo. Dios es bueno, Dios sigue sanando, liberando, restaurando. Hasta aquí nuestro programa, gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.